Bien, señores, son las 7:46 minutos. Son las 7:46 minutos. Entonces, vámonos inmediatamente a Londres con el camarada Eury Cabral, que estará con nosotros durante todos estos días desde Londres. Pues aquí en el sol de la mañana hasta que se resuelva la situación que restablezca los vuelos entre República Dominicana y Londres. Gracias a Dios, en lo que se ha planteado de esta nueva cepa del coronavirus en Inglaterra, no parece ser un asunto de letalidad importante, sí de contagio, pero no de letalidad, y tanto la vacuna como el tipo de test que ya está establecido, pues pueden fácilmente detectarlo. Es decir, que frente a la salud y a las opciones que hay, estamos en la misma situación. Así que buenos días, Eury Cabral, adelante. Buenos días, Julio, buenos días, Oli, buenos días, José, buenos días a todo el equipo. Gracias al Dios Todopoderoso. Como siempre, inicio mis palabras con un versículo de la Biblia, con la palabra de Dios, Efesios 6:13. Por tanto, pónganse todos la pieza de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo de mal. Así, después de la batalla, todavía seguiremos en pie firmes. Así estamos nosotros. Como decía Julio, me integro desde hoy al programa, desde aquí, desde Inglaterra, un pueblo llamado Hood, que está a una hora en tren de Londres, donde vive mi hija Chase y mis nietos. Esta situación de la nueva cepa nos encontró aquí en el momento en que estábamos pasando las Navidades aquí, y lógicamente hicimos esfuerzos por irnos por otro lado, pero tanto en Nueva York como en Madrid, que podrían ser los dos sitios para hacer tránsito, tienen como condición que cualquier pasajero que vaya ahí tiene que ser ciudadano de ese país o residente en ese país. Por lo tanto, no podíamos hacerlo de esa manera, y decidimos entonces coordinar con British Airways, la línea aérea inglesa. Cuando se restauren los vuelos, ellos tienen planificado, como el día 10 es el día final para no hacer vuelos desde aquí, entonces el día 12, martes 12, es el primer vuelo Londres-Punta Cana, y en ese vuelo estaremos nosotros viajando, mi esposa Sinaida y yo. Estamos preparados, si no quitan la cuarentena, ya el gobierno dominicano tomará esa decisión, entonces para pasar la cuarentena de los 7 días, y lógicamente desde el Club de Aduanas, cuando lleguemos a Santo Domingo, también estaremos transmitiendo el programa, o sea que ya estamos conectados con el programa desde ahora y de manera permanente. Como ustedes saben, Eury, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es allá? Son 4 horas por encima. Ahora mismo son las 11:50 aquí. Si van a ser casi las 12. Pues pero tú estás casi almorzando. Ya casi está la comida aquí. Sí. Y Sinaida y Chase están preparando la comida. Yo también ayudo mucho, pero ahora estoy de nuevo integrado aquí y en breve comemos. Miren, decía que Reino Unido, en sentido general, tiene a la reina Isabel II, juega un papel muy importante porque es la jefa del Estado. Y todos los 25 de diciembre, el día de Navidad, ella da un mensaje. Precisamente el pasado viernes, 25 de diciembre, ella dio un mensaje a la nación, al mundo, pero especialmente a Reino Unido, donde recordaba toda la situación que está pasando, le daba ánimo. Fue un discurso, ¿verdad?, hecho desde el sitio donde ella está, que es en Escocia, donde no está en Londres, en el Palacio de Buckingham, sino en otro de los palacios que ella tiene. Y desde ahí valoró el trabajo, sobre todo los jóvenes que han estado entregados a enfrentar esta pandemia. Ella dice que en especial el papel que han jugado los jóvenes, presentó incluso algunas imágenes, le hicieron al mensaje algunas imágenes de video, y ella está en el castillo de Windsor, en Escocia, en Edimburgo, y entonces desde ahí habló para llamar a que haya fortaleza, para que se siga trabajando unificado, dio condolencias a las personas que han perdido amigos y familiares, y llamó a que se tenga confianza en que las cosas van a pasar y que sigan inspirados por el apoyo y la solidaridad con todo el mundo. Y fue importante ese mensaje porque estas Navidades aquí en Inglaterra fueron muy diferentes a todas las Navidades de la historia de este país, salvo cuando estaban en guerra, porque evidentemente el gobierno tomó una serie de determinaciones que llevaron a que prácticamente en el país completo, porque llegó a poner en punto 4 prácticamente toda la nación en las extremas medidas donde no podían juntarse más de las familias que estaban viviendo en la misma casa, salvo algunas que pudieran llegar, no se podía desplazar a ningún lado,
porque en estos momentos Inglaterra es uno de los países más afectados desde el punto de vista per cápita. O sea, Reino Unido tiene 2.288.345 contagios hasta hace 2 días y 70.000 muertes. Y lógicamente esta nueva cepa llevó a que provocara prácticamente un aislamiento, sobre todo de Europa, en cuanto a los viajes, a una serie de elementos que tienen que ver con Inglaterra. Eso es comprensible por la situación, pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la comunicación con el primer ministro inglés, Boris Johnson, ha habido críticas muy fuertes. Por ejemplo, el periódico El Guardián, uno de los periódicos más importantes de aquí, de Inglaterra, un periódico que jugó un papel muy importante. Recuérdense lo de la gente Snowden, fueron ellos que lo mantuvieron y han tenido una actitud bastante agresiva frente a esto. En un editorial que hicieron la semana pasada, acusaron a Johnson de no haber sido honesto en cuanto a las medidas, porque la semana anterior Johnson dijo que se iba a celebrar la Navidad sin problemas, que todo estaba muy bien, y de repente, 2-3 días después, cambia el discurso, habla de la nueva cepa que ya se sabía desde septiembre, y entonces ha sido acusado por varios medios de comunicación y por líderes políticos de la oposición, del Partido Laboral, de muchas cosas, de que no supo manejar, de que no ha sabido manejar, porque lo que ha pasado en estos días, y sobre todo lo de la nueva cepa, dicen ellos que es un mal manejo de todo lo que tiene que ver con la situación aquí en Inglaterra. Ciertamente esta nueva cepa es menos lesiva, ya lo han dicho los infectólogos de aquí de Reino Unido, es mucho menos lesiva, aunque sí más invasiva. Dicen ellos que en la medida en que la cepa se va multiplicando, en esa misma medida va impactando a más personas, pero que su letalidad ha bajado gracias, ¿verdad?, a esta nueva situación. Esto conllevó a que han habido mucho más contagios, pero evidentemente la relación de las muertes sigue más o menos parecida a como estaba. Esto ha sucedido en toda Europa. Y esta tiene una variante especial en este caso. Ya el nuevo virus ya se detectó que está en países como Dinamarca, como Holanda, como Austria y como Gibraltar. Ya tiene la misma orientación y la misma cepa. Incluso en Francia también dijo que uno de los que llegaron de Reino Unido, de Londres, es que había llevado y que lógicamente ya estaba controlada. Pero evidentemente esta nueva cepa va, en el caso de Europa, en el caso de la gente que tenga relación con Londres, va a multiplicarse, porque es la nueva versión, digamos, es la nueva forma y va a encontrar espacio en cada uno de los sitios donde pueda multiplicarse. Lo importante de esta nueva variante, como decía Julio y como han dicho los infectólogos ingleses, es que no es tan lesiva como la otra, sigue siendo lesiva, porque sigue provocando muertos, pero en una dimensión mucho menor. ¿Cuál es la situación complicada que vive ahora también desde el punto de vista económico Inglaterra? Es que a partir del día 1 del próximo viernes se implementa el Brexit. Recuérdense que el Brexit fue la decisión tomada por el pueblo inglés de salir de ser parte de la Unión Europea. Hacía tiempo que había un movimiento en torno a esto. Boris Johnson, precisamente el actual primer ministro, fue uno de los principales, estando en la oposición, de los principales auspiciadores y de los que mayor propició esto. Y lo encontró fruto de que Theresa May, la pasada primera ministra, tuvo que renunciar porque no llegó a un acuerdo para salir con un acuerdo comercial, o sea, salir de la Unión Europea, pero mantener un acuerdo comercial. Boris Johnson, desde que llegó, se dio cuenta que a pesar de que tenía que salir de la Unión Europea, Inglaterra no podía aislarse comercialmente de la Unión Europea, porque iba a ser una situación complicada y difícil. Y empezó él mismo, que había sido el principal promotor del Brexit, a negociar un acuerdo. Ese acuerdo lo informó el pasado 25. Él también fue otra de las noticias, digamos, él decía, positivas que tenían en medio de la situación los ingleses. Se logró un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido que va a sustituir, digamos, a la relación anterior. O sea, el Brexit se empieza a implementar, pero no de manera radical como se creía. ¿Qué implica ese acuerdo comercial? Muchas variantes. Hay muchas facilidades. Por ejemplo, ya no va a haber tantos problemas aduanales, ya no va a haber impuestos. Hay una serie de facilidades para productos que van a entrar de Reino Unido a la Unión Europea y de la Unión Europea a Reino Unido. Solamente hay un grave problema. Es tal vez el único punto donde no se pusieron de acuerdo, que es lo que tiene que ver con la pesca. Con la pesca hay un serio problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la pesca que se da en los alrededores del Reino Unido, ellos dicen que les pertenece a ellos. Y la pesca es un gran negocio para países como Francia, como España, como Dinamarca, varios de los que están en esa zona colindante con Inglaterra. Y esto ha provocado un serio problema. Es el único punto
donde los ingleses no han sido flexibles y donde los europeos tampoco han sido flexibles. Y está pendiente. Lo que incluso se planteó discutirlo más adelante. ¿En qué se han sido flexibles? Probablemente se creó una comisión que se llama el Consejo de Dirección de la Comisión Europea con el gobierno británico, y se plantea incluso que se cree el Reino Unido era parte del Parlamento Europeo, salió del Parlamento Europeo cuando salió del Brexit, pero probablemente se cree un parlamento especial, dicen ellos, entre los europeos y los ingleses para tratar algunas situaciones. Es decir, que aunque salen de la Unión Europea, los ingleses saben muy bien que necesitan ese mercado, y ese mercado sabe también que necesita el mercado inglés. Entonces, lo que está pendiente ahora es cómo van a flexibilizarse en los asuntos. Había un tema, decíamos el otro día, un tema era Irlanda. Irlanda del Norte es un país que fue durante mucho tiempo parte del Reino Unido, pero hace unos años salió, se hizo independiente, pero mantiene una relación comercial directa porque está pegadito ahí y era parte de ellos. Recuérdense, un país que depende económicamente de muchas transacciones con los ingleses. ¿Qué iba a pasar? Que si Irlanda hizo un plebiscito y decidió quedarse. Irlanda del Norte es parte de la Unión Europea, pero sus principales negociaciones están con el Reino Unido, con Inglaterra, que está al lado. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que la mayor parte de los productos que vinieran de Inglaterra iban a llegar con impuestos, lo de la Unión Europea no, y le iba a crear un serio problema a Irlanda del Norte. ¿Qué se decidió en torno a eso? Que no, que Irlanda del Norte, evidentemente las facilidades iban a ser mayores en este acuerdo comercial entre Inglaterra y Reino Unido. Entre Unión Europea y Reino Unido. Hay otro elemento importante que tiene que ver, favorable para Irlanda y favorable para la Unión Europea. ¿Cuál es? Que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es de origen irlandés. Incluso lo ha hecho ver así varias veces, que él es de origen irlandés. Los demócratas tenían un grave problema con Boris Johnson, porque Boris Johnson era un aliado número uno del actual presidente norteamericano que entrega el día 20. Y entonces, lógicamente, con esta situación, Boris Johnson pierde el apoyo de Estados Unidos porque Joe Biden, el nuevo presidente norteamericano, diferente a Trump, no le va a dar todo el apoyo que Boris Johnson necesita. Y ellos lo saben, están en una situación compleja. Todas las naciones de la Comunidad Europea enfrentándolo, ahora tenían que le había servido de apoyo, que el Estados Unidos tampoco va a poder apoyarlo, porque Biden ha sido claro de que va a apoyar, primero va a apoyar a Irlanda del Norte en toda la situación que con el Reino Unido, pero además que apoya a los europeos. Biden dio una declaración incluso hace poco, que fue reproducida aquí en Inglaterra, de que él va a tener como prioridad frente a esta negociación comercial a los europeos y no a Reino Unido. Entonces, esta nueva situación para los ingleses es muy difícil. Lo que sí está claro que van a tener que ceder, incluso se espera que tengan que ceder también en lo que tiene que ver con el asunto de la pesca, porque el ambiente internacional se le ha convertido totalmente desfavorable al primer ministro Boris Johnson, y esto lleva a que él tenga que ceder para poder mantenerse. De lo contrario, pasaría la misma situación de Theresa May, que al no saber hacer una negociación tuvo que renunciar y entregar la primera magistratura del Reino Unido. Esa es, Julio, la realidad de lo que está aconteciendo aquí. Quise empezar mi primer comentario, lógicamente, dando una visión desde aquí, y a partir de mañana también ya me integro con comentarios en torno a lo que tiene que ver con la República Dominicana, y desde ahora me mantengo en el programa siendo parte en cada una de las cosas que se desarrollan. Qué bien. Cambio y fuera. La vicepresidenta Raquel Peña